Cermecop es una cooperativa que a lo largo de la historia ha puesto a las personas en el centro, asumiendo el compromiso de protegerlas, brindándoles acceso a una salud oportuna sin importar su edad, sexo o si tienen enfermedades preexistentes. Nadie debe ser excluido. Hoy queremos que conozcas Vive Cermecop, un programa de descuentos y beneficios en salud donde podrás acceder a atenciones con especialistas, exámenes, telemedicina ilimitada, sin costo para ti y mucho más. Ingresa a vivecermecop.cl, utiliza el código VIVEMUJER y recibe un 20% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad. Y estamos conversando con el doctor Michel Serri, infectólogo, el hombre del momento, ahora para poder conocer información fidedigna de la viruela del mono. Una zoonosis causada por un virus, ¿cierto?, que en este momento tiene un comportamiento atípico. Comentemos, Michel, de la vacuna. Nosotros sabíamos que existía la vacuna antivariólica que se ocupó en Chile hasta la década de los 50. Cuéntanos un poquito de la historia de la vacuna contra la viruela y ahí tomamos la significación para esta viruela del mono. La vacuna de la viruela fue una de las primeras vacunas que se generaron a nivel mundial y fue la primera vacuna que permitió la erradicación de una infección a nivel mundial, que fue de la viruela. La viruela, como infección, un virus muy similar a la viruela del mono, generaba muchas cicatrices. Probablemente hay personas que deben recordar algún familiar, alguien que tenga cicatrices en la cara o en el cuerpo que eran muy deformantes o incluso infecciones que se generaban graves debido a estas lesiones cutáneas. En el 1980 la Organización Mundial de la Salud estableció la erradicación de la viruela a nivel mundial. En nuestro país se estableció en el año 78 puntualmente y en el 80 por decreto la erradicación de la viruela. Nuestro país empezó a vacunar en los años 50, incluso antes de la viruela en forma habitual, y esta se vacunaba al nacer y a los 5 años de vida. Eran 2 dosis de vacuna, hasta más o menos los años 70. Al inicio de los 70 como tal y posteriormente solo a brotes específicos que hubo. Por lo tanto, es una vacuna que se ha producido cada vez menos, que en general se mantiene reservada puntualmente porque la viruela está dentro de lo que se llama armas de bioterrorismo. Y de hecho, la vacuna es una vacuna de virus atenuado. Eso significa de un virus que está dormido. Y se han generado vacunas nuevas que se utilizan de la viruela, que en general es un virus que está muerto. Por lo tanto, permite usarlo en la población general, independiente de la inmunosupresión que puedan tener, y eso es mejor tolerada. Y esta está reservada puntualmente para brotes, por ejemplo, en los laboratorios de investigación en que pudiera ocurrir algún accidente con la viruela, porque es un virus que se tiene que estar estudiando y replicando, y también se ha usado para brotes anteriores de viruela del mono que habían ocurrido en Holanda anteriormente y en Estados Unidos. Sin embargo, hay 2 vacunas para la viruela del mono específica, desarrolladas en Estados Unidos, que se usan específicamente para los contactos estrechos de personas que han sido contagiadas por la viruela del mono, que fueron hasta antes de este brote, y para personas que pudieran tener muy alto riesgo, por ejemplo, que trabajan en los laboratorios de investigación, que puedan trabajar con virus o que manipulen animales que pudieran estar contagiados. Y a nivel nacional, si hubiese en este momento que definir a quienes tuviesen que ser vacunados, ¿quiénes serían las principales personas? ¿El personal de la salud o los contactos estrechos de los casos? ¿O ambos? En general, o sea, lo que pasa es que uno pudiera tener una vacunación general, principalmente a los que pudieran tener más riesgo, que en ese caso sería el personal de salud, porque va a estar en contacto con personas que pagan infecciones. Pero también se focaliza en lo que se llama profilaxis post-exposición. O sea, todo contacto de alguien diagnosticado se le podría colocar la vacuna. Pero no está disponible la vacuna ninguna, ni de la viruela, ni de la viruela del mono en nuestro país todavía. ¿Y cuándo va a llegar? ¿De qué depende eso? Eso va a depender de cómo evolucione la infección. Hay que pensar que hay por lo menos unos
3.800 casos a nivel mundial, por lo tanto, producir una cantidad de vacuna para eso por ahora es bastante poco. En Europa se ha recomendado para los grupos de riesgo que estén en contacto con alguien positivo para la viruela. ¿Y cuáles son esos grupos de riesgo? Inmunosuprimidos, menores de 5 años o embarazadas, poner la vacuna, que es una vacuna de viruela atenuada, que está alterada, pero todavía no está claro el aumento de producción a nivel internacional de esta vacuna, como ocurrió con la vacuna del COVID. Entiendo perfectamente, y también leí que el presidente de la Organización Mundial de la Salud está gestionando con los productores de vacunas que permitan un acceso posible, digamos, de las poblaciones más vulnerables a esa vacuna. Ahora te quiero preguntar, aterrizando a Chile, y en eso también te tengo que dar el agradecimiento de que tú has sido una persona de las más activas en la Sociedad Chilena de Infectología para difundir información contra el COVID, ¿cierto? Para frenar esa pandemia. Quiero preguntarte si en la Sociedad Chilena de Infectología existe un comité que asesore al Ministerio de Salud puntualmente en estas enfermedades emergentes, que haga que reaccione de una manera muy oportuna. Sí, nuestra sociedad, la Sociedad Chilena de Infectología, tiene un comité que se llama de infecciones emergentes, que en general va vigilando lo que se va publicando a nivel internacional de infección emergente, independiente de que pueda o no afectarnos a nosotros, y en caso de que aparezcan este tipo de brotes o infecciones a nivel mundial, generalmente asesoran al ministerio en directrices sobre el manejo de estas, cómo prevenirlas o cómo manejarlas a nivel nacional. Entonces podemos estar confiados que ya se ha ido haciendo esta interacción. Ahora, aterricemos a dos definiciones muy específicas. Caso sospechoso, caso confirmado. Cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre ambas circunstancias? A ver, caso sospechoso es una persona que tiene algunos síntomas o signos sugerentes de la infección. Eso significa lo que para nosotros llamamos un exantema febril, manchas en la piel con fiebre. Para eso es una alerta. Uno dice, debo estar en alerta que aquí puede haber algo asociado a la viruela del mono. Sin embargo, hay que hacer diagnóstico diferencial, porque lo más probable que de 100 casos de exantema febril que uno vea, la gran mayoría, 99, sean otra cosa. Varicela, sífilis, sarampión, dengue, foliculitis, etcétera, muchas otras causas. Herpes, pero ahí uno tiene que empezar a analizar factores de riesgo y algunas cosas clínicas. Por ejemplo, cuáles son los exantemas que dan más fiebre o que no dan fiebre, que evolucionan con el tipo de lesiones. Cuando yo tengo una sospecha y además tiene el antecedente epidemiológico de haber viajado a un país con viruela del mono o haber estado en contacto con alguien que está infectado de la viruela del mono, que viene llegando del extranjero, uno puede decir eso puede ser un caso probable. Y ahí, entre la sospecha y el caso probable, que uno lo analiza al mismo tiempo cuando toma la historia del paciente, se activa la alerta. Y uno tiene que llamar al CEREMI correspondiente a su lugar donde está, activar la alerta y aislar a ese paciente para estudiar. ¿Y el estudio de confirmación es una PCR de las lesiones, de las secreciones? Es una PCR. Muchas personas me han preguntado si es la misma PCR del COVID. Lo que pasa es que la PCR es una técnica de biología molecular. Es a través de una técnica de biología molecular similar a la PCR del COVID, pero en este caso se hace principalmente sobre la lesión. Se toma el trulado en la lesión, aunque también se puede tomar a nivel faringio, por ejemplo, porque el virus puede entrar por ahí, pero lo más efectivo es tomarla sobre la lesión. Y esa se busca el material genético del virus y si se detecta, el caso pasa a ser caso probado o comprobado. Perfecto. Y ya que tenemos entonces la PCR y las lesiones de la piel, ese caso se aísla incluso con la fuerza pública. Entendí que existe un decreto de alerta sanitaria que faculta a la autoridad sanitaria para hacer eso. Exacto. Lo que pasa es que cuando recién comenzó esto, los primeros decretos establecían que ese paciente se debía hospitalizar. El problema de eso es que uno dice, yo puedo ir solamente con unas 3, 4 lesiones cutáneas y hospitalizarme por esas lesiones. Primero estamos perdiendo una cama en un periodo invernal donde necesitamos cama.
Por lo tanto, Claro. con esta alerta sanitaria que salió la semana pasada, además podemos usar las residencias sanitarias. Entonces, esa persona se debe ir a una residencia sanitaria donde uno pueda vigilar a esa persona de que no va a tener contacto con otras personas. Y si se lo rechaza, uno puede hasta, el CEREMI tiene la autoridad de llamar a la fuerza pública para llevar a esa persona a una residencia sanitaria. Lo que no es ninguna novedad, porque en las épocas de la tuberculosis también existía esa misma Exacto. facultad hace 30, 40 años atrás, pero no había Exacto. sido necesario, parece. Ok, y entonces el documento que sacó inicialmente el Ministerio de Salud de preparación de la red asistencial a lo que propende es a la identificación y sospecha precoz de un caso y evitar la diseminación. Exacto. Cuéntenos de las facultades que ahora tiene la autoridad sanitaria en virtud de estas alertas sanitarias actuales. A ver, la alerta sanitaria lo que permite son cosas más operativas en el sentido de que permite disponer de recursos y de personas para poder manejar esta situación. Y además utilizar otros recursos como por ejemplo las residencias sanitarias, ambulancia o utilizar red pública y privada al mismo tiempo para trabajar en forma mancomunada. Eso es lo que permite, ¿no?, esta alerta sanitaria. No es que no es que tengamos una gran alerta por un aumento explosivo de casos. Llevamos hasta ahora 6. Van a aumentar de todas maneras los casos. Pero lo que hace la alerta es un poco permitir una cosa más operativa de gestión de los recursos para poder enfrentar mejor esta infección, tratar de que no vaya a generarse un aumento explosivo y posteriormente no vaya a ocurrir una epidemia o una pandemia. Claro, porque en este caso surgen tantas preguntas como, por ejemplo, el desecho de las excretas de un paciente que es positivo en una residencia sanitaria, por ejemplo. ¿Basta un lavado con cloro de ese baño o tiene que ser utilizado en forma exclusiva por un solo paciente? ¿Cómo se hace eso? A ver, lo ideal es que sea utilizado todos los utensilios y los baños, todo por un solo paciente. Y el aseo se hace a través de agua y jabón y de soluciones cloradas o soluciones de amonio, muy similar a lo que hacíamos con el COVID, porque el virus en realidad tiene hacemos todavía. Sí. Por ejemplo, la ropa no requiere un manejo especial más que lavar con agua y jabón en la lavadora, sin mezclarla con la ropa, por ejemplo, de otras personas. Lo que sí se recomienda es que esté separada y que uno no la esté sacudiendo la ropa, sino que directamente en una bolsa se saca y se coloca en la lavadora. Y con precaución de riesgo de aerosoles para el personal que manipula toda esa ropa. Es muy similar al COVID en ese sentido: pechera, guante, mascarilla y escudo facial. Perfecto. ¿Y cómo se elimina, por ejemplo, la placenta en los pabellones? ¿También el material biológico que se extraiga de una persona que esté contagiada tiene que ser considerado un material biológico contaminado, por definición? Sí, pero en general todos los materiales biológicos, por lo que se llama la normativa REAS, que es de los desechos hospitalarios, tienen un manejo especial como desecho biológico que no va en contacto con la población general. ¿Y se puede acompañar a una madre en el parto si la madre es positiva, por ejemplo, o hay que restringir la entrada de una persona significativa a ese momento? Lo que pasa es que si la mamá tiene lesiones cutáneas, todo va a ser contagiosa. Entonces, claro, de hecho, lo que se ha visto está en los brotes anteriores, la transmisión transplacentaria, los niños nacen con las lesiones cutáneas. Por lo tanto, ahí se maneja todo el personal con pechera, guante, mascarilla. Y quizás si uno quisiera para tener un acompañamiento a través de un familiar, debería manejarse también a través de las medidas de protección que usa el resto del personal. Pero eso va a depender de cómo evolucione la infección y de la normativa ministerial. Entonces, para ir resumiendo, que esto es son infinitas las preguntas. Si una persona tiene un familiar que es sospechoso, que tiene estas lesiones de la piel, lo acompaña al servicio de urgencia, desde ahí tiene que decirle si sale la PCR va a ser rápida o se va a mandar a la casa a la persona a esperar el resultado o se deja en un lugar específico. ¿Cómo es ese tránsito? Eso va a depender del CEREMI y de la persona.
O sea, si esa persona vive sola, lo más probable es que si tiene unas lesiones específicas sin mayor compromiso, se toma el examen en el lugar y se deriva a su hogar, pero con vigilancia del Ceremi de que no puede tener contacto con nadie más. Si claramente esa persona vive en una casa con personas inmunosuprimidas o con alto riesgo, lo ideal es derivarlo a una residencia sanitaria. Y si el examen sale positivo, esa persona será interrogada, se le pedirán todos los contactos recientes que haya tenido con ella y se va a vigilar a los contactos estrechos por 21 días a la aparición de lesiones. ¿Y se les hace PCR a los contactos estrechos también? No, se vigila la aparición de lesiones. Perfecto. Y mira, vamos como en 39 preguntas. Yo te dije que íbamos a hacer como 40, fuimos como avión aquí. Normas de traslado de estos pacientes, tienen que pasar tiene que haber alguna protección específica dentro de la cabina del chofer con el paciente. ¿Cómo se hace el traslado? ¿Se hace en estos cubículos que se usaban para el COVID en la primera fase? No, no es necesario. Se requiere netamente el paciente con mascarilla y el personal con las mismas cosas como trasladábamos los pacientes COVID, pechera, guante, mascarilla y escudo facial, y después de que el paciente sale, se debe hacer una limpieza con una solución crulada o con amonio de la ambulancia. Perfecto. O del medio traslado. Perfecto, mira, ya nos come el tiempo, pero quiero ofrecerte la palabra para que nos digas alguna reflexión respecto a la emergencia de estas enfermedades, ¿Cómo vamos a salir de esta en el fondo? ¿Cuándo se espera que llegue un pic si todavía estamos en el ascenso y en la diseminación en tantos países de viruela del mono? ¿Para dónde vamos? A ver, lo más probable es que no lleguemos a tener una pandemia como el COVID, pero sí van a seguir aumentando los casos, porque como esto es de contacto estrecho y ahora viene el verano, en Europa, por lo menos, y en Estados Unidos, donde existen más actividades de contacto entre las personas, fiestas, eventos deportivos, lo más probable es que van a haber aumentos de casos. Y en nuestro país se va a deber principalmente por viajeros. Lo más importante acá es tener un alto índice de sospecha para poder cortar la barrera de diseminación. Sospechar, diagnosticar y al diagnosticar realizar el aislamiento no solamente del paciente, sino que también en la vigilancia de los contactos estrechos para poder cortar esta barrera de transmisión. Por lo tanto, yo creo que va a ser un poco complejo, vamos a tener aumento de casos durante varias semanas, no vamos a llegar a ser un COVID ni una pandemia como lo que hasta ahora se establece, pero hay que tener mucho manejo de sospecha en las unidades como la urgencia, dermatólogos, medicina general, donde van a llegar estos pacientes a consultar para poder cortar la carrera de transmisión a nivel nacional. ¿Y tiene tratamiento? ¿Se ha desarrollado algún tipo de terapia específica antiviral? Hay dos antivirales derivados del Cidofovir puntualmente, pero estos están indicados solamente en infecciones graves, con compromiso meningio u ocular. El resto solamente es un manejo sintomático. Para el dolor, porque las lesiones duelen, o para la picazón, porque la costra después pica mucho. Pero más que nada para eso. Perfecto. Y la última pregunta, con lo que ya vamos a ir cerrando. ¿Por qué no es considerada una enfermedad de transmisión sexual por la Organización Mundial de la Salud? A ver, lo que pasa es que es una definición bastante teórico-epidemiológica. Para ser considerada una enfermedad de transmisión sexual, su principal foco de transmisión es a través de la vía sexual. Aquí ocurre por vía sexual, porque la actividad sexual requiere contacto de personas. Por lo tanto, pero no necesariamente es una enfermedad de transmisión sexual, porque yo puedo transmitirlo a familiares, a amigos que pueden saludarlo y por tener contacto una lesión lo puedo transmitir. Por lo tanto, específicamente ser catalogada como una enfermedad de transmisión sexual es cuando su principal vía de transmisión es la vía sexual. Acá es una enfermedad de transmisión de contacto que sí puede incorporar la vía de transmisión sexual, pero no es específicamente esa la forma de transmisión.
Perfecto, doctor Michel Serri, ha sido una catarata de información de primera mano. El doctor Michel Serri, infectólogo del Hospital San Juan de Dios, infectólogo de Clínica Red Salud Vitacura, muchísimas gracias por este tiempo valioso en el que hemos aportado también el conocimiento en esta enfermedad emergente. Muchas gracias, doctor Serri, que estés muy bien. Muchas gracias a ti por la invitación, Caro. Y ahora nosotros, sí, gracias. Y ahora nosotros nos vamos a la última pausa y volvemos para cerrar este excelente programa. Divoxradio.com, codiseñando el futuro.